Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro nuevo módulo, el módulo de recursos humanos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Antes de comenzar, quiero que veamos el cronograma que hay para este módulo. Este módulo es de 8 clases y como siempre, cada 2 clases vamos a tener evaluación. Vamos a ya ir analizando algunos puntos del código del trabajo, a revisar conceptos como remuneraciones, clasificación, el tema de la jornada laboral, horas extra, y vamos a realizar hartos ejercicios prácticos, ¿ya? Para poder ir, por ejemplo, calculando las remuneraciones de nuestros trabajadores en los distintos casos, ¿ya? Vamos a ver los saberes imponibles, no imponibles, los tributables, la gratificación anual y mensual en también distintos ejercicios. Y bueno, vacaciones, teletrabajo, descanso, temas de seguridad laboral, el seguro de invalidez y sobrevivencia, por ejemplo, los accidentes laborales, la semana corrida, fuero laboral, fuero maternal, asignaciones familiares, impuesto único, revisión de formatos de contratos, elaboración de liquidación de remuneraciones a través de distintos casos y análisis de situaciones prácticas. ¿Ya? Este módulo, eso, va a tener harto ejercicio práctico, así que es muy importante que, obviamente dentro de lo posible, usted pueda tomar la clase en un computador y que tenga Excel, ¿ya? Porque es importante que vaya desarrollando los distintos ejercicios, no solamente que los mire. Si por ese motivo obviamente no puede hacerlo, que los vaya desarrollando en un cuaderno, ¿verdad? Pero sería importante que lo haga en Excel por el tema de también ir aplicando algunas fórmulas, llamando información de otras pestañas, y eso también le va a servir practicarlo desde ya. Bueno, eso. Lo ideal sería empezar, y si no, bueno, un cuaderno. Pero que vaya desarrollando los ejercicios, vaya viendo de dónde se calculan los temas, de dónde llamamos, por ejemplo, los distintos montos, para que así aprenda bien en este tema de el cálculo de las remuneraciones, em, y todo lo que necesitamos saber, ¿verdad? En este módulo de recursos humanos. ¿Ya? Eso sería entonces el cronograma que tenemos y vamos a volver a la presentación. Acá tenemos el contenido detallado, ¿verdad? Vamos a ver remuneraciones, jornada laboral, el concepto, ¿cierto? Haberes imponibles y haberes no imponibles, el feriados irrenunciables, cuáles son y cómo se pagan, haberes no imponibles, haberes tributables, plazos para pagar remuneraciones, diferencia entre sueldo y salario, em, remuneraciones con pago de horas extraordinarias, descansos y vacaciones, ley de la silla, semana corrida, vacaciones, leyes sociales, cotizaciones previsionales para salud, para pensión, fuero maternal y protección a la maternidad. Vamos a partir entonces con remuneraciones. Como vimos en el módulo anterior, el artículo 41 del Código del Trabajo, ¿verdad? Habla de qué son las remuneraciones laborales. Las define como compensaciones y los beneficios en forma de bienes que un empleado tiene derecho a recibir de parte de su empleador, según lo establecido en su contrato laboral. ¿Ya? Vimos, cierto, que en el contrato laboral tiene que estar claramente estipulado cuál es el servicio o el trabajo que va a desempeñar el empleado, ¿verdad? En qué horario, cuál es la remuneración que va a recibir por ese trabajo, entre otras cosas.
Sobre el pago de remuneraciones, la Dirección del Trabajo considera que, en conjunto con la asignación de labores, consiste en una obligación fundamental para que se consolide una relación laboral. Si no existe un contrato de trabajo de este tipo, ese pago no puede ser calificado como tal. Diferencia entre sueldo, salario y remuneración. En la gestión de personal existe una duda muy recurrente sobre ciertos haberes. ¿Las expresiones remuneración, salario y sueldo son lo mismo? La respuesta es no. Habiendo discutido con anterioridad lo que es remuneración, basta con acotar que las remuneraciones suelen estar conformadas por sueldos, salarios y u otro tipo de compensaciones laborales. Por un lado, consideramos que un sueldo es una remuneración fija, previamente acordada entre el empleador y el empleado, correspondiente al pago de un trabajo específico. Si bien la cantidad corresponde a un periodo determinado, no está sujeto a un número de tareas. Por lo tanto, el monto a pagar no va a variar. ¿Ya? Por ejemplo, un sueldo a una tarea fija y que no va a variar con el paso de los meses podría ser el sueldo que yo le pago a una secretaria, que no cambia o no va a variar, por ejemplo, por cantidad de llamadas que reciba o por cuántas personas, qué sé yo, atienda o por cualquier labor que ella desempeñe, si lo hace en más cantidad o en menor cantidad, nada afecta su sueldo porque es fijo, es mensual y no va a variar, ¿ya? Mientras el salario está directamente relacionado con la cantidad de horas que dedicas a una actividad laboral específica o bien el número de actividades que sea capaz de cumplir en un tiempo determinado. En vista de esto, el salario de un trabajador puede variar en cuanto a monto y periodicidad, de acuerdo con el flujo de trabajo o rendimiento que esté durante el mismo. Las remuneraciones. 1. Introducción. El contrato de trabajo supone la existencia ineludible de ciertos elementos: prestación de servicios, vínculo de subordinación y dependencia del trabajador en relación a su empleador y finalmente el pago de una determinada suma por tales servicios, que percibe el nombre de remuneración. El pago de la remuneración es la principal obligación que asume el empleador, además de proporcionar el trabajo para el cual el trabajador ha sido contratado. La remuneración en nuestra legislación reviste especial importancia, por lo cual el legislador se ha preocupado de dictar una serie de normas que tienden a su adecuada protección. ¿Ya? Em, es importante mencionar esto. Para que sea remuneración debe haber un contrato de trabajo, ¿ya? Eso es sumamente importante y en este contrato, así como el trabajador se compromete a desempeñar unas funciones, el trabajador, ¿verdad? O sea, el empleador, perdón, también se compromete a hacer el pago de una remuneración a cambio del trabajo que está recibiendo, ¿cierto? Em, Dos, concepto. El propio legislador proporciona el concepto de remuneración al disponer en el artículo 41 del Código del Trabajo que se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. De la citada norma parece con claridad que un estipendio, para ser calificado como remuneración, debe tener por causa el contrato de trabajo. De lo anterior se sigue que aquellos que no reúnan tal carácter no pueden ser calificados como una remuneración. El trabajador tiene derecho a percibir de su empleador la retribución pactada en la medida que preste los servicios para los cuales fue contratado.
En otros términos, el trabajador tiene derecho a ser remunerado solo cuando cumple con su obligación correlativa de prestar servicios. Excepcionalmente es posible encontrar remuneración sin prestación efectiva de servicios, como ocurre en el caso del feriado anual y en el caso de los permisos con goce de remuneraciones establecidos por la ley. Por ejemplo, nacimiento de un hijo. Situaciones que son especiales en el desarrollo de la relación laboral. El trabajador también tiene derecho a percibir remuneración cuando dentro de la jornada convenida se ve impedido de prestar servicio por razones ajenas a su voluntad. En efecto, el inciso segundo del artículo 21 del Código del Trabajo establece que se considera también jornada de trabajo el tiempo en el que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables. De esta manera, si el empleador no puede proporcionar el trabajo pactado en el contrato por no haber materia prima para elaborar el producto o por haber paralización de faenas, por no haber ventas de productos nacionales o por cualquier otra causa principal, perdón, por cualquier otra causa que sea ajena al trabajador, el empleador no se puede exonerar de su obligación principal, la cual es pagar la remuneración. Ahora bien, conforme a la reiterada jurisprudencia de la Dirección del Trabajo para remunerar los periodos de inactividad laboral, debe estarse, en primer término, a lo que las partes han convenido individual o colectivamente, en forma expresa o tácita. Si no hay pacto escrito relativo a la forma de pagar dichos periodos, estos se deben pagar en la forma como reiteradamente en el tiempo lo ha hecho la empresa, forma que constituye una cláusula, tácita incorporada al contrato de trabajo. A falta de pacto tácito, la forma de remunerar la inactividad laboral debe ser equivalente al promedio de lo percibido por cada dependiente durante los últimos 3 meses laborados, el que no podrá ser inferior al ingreso mínimo. A ver, claro, si yo, por ejemplo, llego como corresponde a mi lugar de trabajo a desempeñar mis funciones, supongamos que soy un operario en una fábrica y estoy desempeñando mis funciones y de repente, no sé, a mitad de mañana se corta la luz y no puedo seguir trabajando y estoy en la empresa y estoy a disposición, ¿verdad?, de mi empleador porque estoy en sus instalaciones, pero no puedo realizar mis labores, mi jornada se debe pagar igual, ¿ya? Dice que deben haber acuerdos de cómo se van a pagar estas situaciones excepcionales. La verdad que no todas las empresas tienen acuerdos para distintas situaciones, todo por escrito. Pero como dice acá, si no hay contratos o acuerdos, mejor dicho, escritos, está la forma tácita. Se dice que algo es tácito o se asume como tácito cuando, por ejemplo, es algo que se ha realizado en distintas oportunidades em, por, sí, en distintas oportunidades, digamos así que es como no sé, como una costumbre asumida que no está declarada en el contrato, ni en ninguna política, ni nada, pero es la forma en que la empresa ha abordado la situación las veces anteriores que ha pasado. Por ejemplo, si cada vez que se corta la luz, la empresa siempre ha, no sé, eh, ha hecho que los colaboradores, por ejemplo, esperen una hora a ver si vuelve la luz y si no, los manda para su casa y les paga el día completo igual, eso no está
en ningún lugar escrito, pero los últimos 4 años, cuando ha pasado algo así, la empresa ha esperado una hora y luego, si no se restituye el servicio de la luz, manda a los trabajadores a la casa y les paga el día completo. Se asume de manera tácita que cada vez hacia el futuro que suceda esta situación, la empresa va a actuar de la misma forma. Entonces, como siempre lo ha hecho así, se asume que va a ser así hacia el futuro. A eso podríamos explicar como un acuerdo tácito, ¿ya? Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, de repente las empresas dan ciertos bonos que no están por contrato en ningún lado, eh, como bonos excepcionales y no sé. También se suma que pasan a ser estos bonos excepcionales tácitos si la empresa, por ejemplo, los entrega en más de 3 meses consecutivos. Ya, aunque no estén en mi contrato de trabajo, aunque no estén, no sé, en un acuerdo colectivo con el sindicato, pero si se repite más de 3 veces, pasa a ser un bono tácito que tienen que recibir los trabajadores. Entonces, por eso, las empresas tienen mucho cuidado con el tema de si corresponden, por ejemplo, ciertos bonos, detallarlos en el contrato de trabajo y evitar el entregar algún bono extraordinario, o de ser así, se fijan y se preocupan mucho de que hoy día le llamemos bono A, y si yo el próximo mes entrego el mismo bono, le varío un poquito la cantidad y le pongo bono B, para que así ningún trabajador después a futuro pueda reclamarlo como un bono tácito y exigírmelo, porque podría darse que se reclame ante la inspección y la inspección diga, usted ya le dio estos bonos por estos meses en tal cantidad de tiempo, es un bono tácito y de ahora en adelante se los tiene que dar. ¿Ya? Eso. Entonces, si no hay un pacto por escrito, se asumen de manera tácita. La gran mayoría, bueno, dependiendo obviamente del rubro en el que yo trabajé, ¿cierto? Pero generalmente, si suceden, no sé, este mismo tema de la luz, las empresas tratan de averiguar, de ver qué pasó, de si va a restituir luego el tema o no, y generalmente envían, sobre todo en temas de oficina, ¿verdad? Envían a la gente a su hogar. Los mandan para la casa y les pagan el día. Pero también puede darse el caso de que los empleadores hagan que el trabajador, aunque no esté haciendo absolutamente nada, porque, por ejemplo, la máquina no está funcionando, pero sí se quede en el lugar de trabajo hasta que termine su jornada laboral. O sea, que cumpla su tiempo dentro de la empresa, a pesar de que no pueda desarrollar ninguna de sus funciones, por algún imprevisto, obviamente, ajeno a él. ¿Ya? También puede pasar. 3, clasificación de las remuneraciones. Existen diversas clasificaciones de las remuneraciones, como las siguientes: ordinarias, extraordinarias y especiales. Las remuneraciones ordinarias son aquellas que nacen como consecuencia de la retribución de los servicios prestados, lo que determina en su pago tenga lugar con cierta periodicidad, como por ejemplo el sueldo, la comisión. Esa es una remuneración ordinaria. Las remuneraciones extraordinarias son aquellas que nacen a título de retribución de servicios prestados esporádicamente, en cuyo caso el pago se verifica cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos que se fijan para interpretarlos. Un caso típico de remuneración extraordinaria es el sobresueldo o horas extraordinarias. ¿Ya? Em, la ley dice, ¿verdad?, que debe haber firmado un pacto de horas extraordinarias. Eso es como lo ideal. Pero también sucede que a veces por temas puntuales, em, los trabajadores se les pide que realicen horas extra, ellos aceptan, ¿verdad? Pero eso no se deja registrado, por así decirlo, en ningún documento.
en ningún pacto de horas extras formal, pero de todas maneras les pagan las horas extras que corresponden, ¿ya? Eso pasa, es una realidad, pero desde lo legal, yo, por ejemplo, obviamente habiendo una buena planificación, yo como la persona que administra la empresa debería de saber que, no sé, en tal temporada, en ciertos meses, qué sé yo, hay aumento de producción. Supongamos que estamos hablando de una fábrica. Entonces, que para esos meses yo voy a necesitar que mis colaboradores hagan horas extra. Entonces yo con tiempo, anticipándome a esta situación, debería hacerle firmar un pacto de horas extra por determinados meses. ¿Ya? Em, eso sería como lo correcto. Remuneraciones especiales son aquellas que se originan en razón de cumplirse condiciones especiales, tales como, perdón, aguinaldos o bonos. B. Fijas y variables. Remuneración fija es aquella que en forma periódica, ya sea semanal, quincenal o mensual, percibe el trabajador, siendo fija en la medida que su monto no varíe en sus periodos de pago, siendo el sueldo un ejemplo típico de este tipo de remuneración. Bien, sueldo fijo. Remuneración variable es aquella que, conforme al contrato, implica la posibilidad de que el resultado mensual total no sea constante entre uno u otro mes, como por ejemplo las comisiones. Em, es importante mencionar que, claro, cuando yo trabajo y en mi contrato dice que voy a tener un sueldo de base, ¿verdad? Un sueldo base más comisiones. em, Esto sería entonces una remuneración variable. Por ejemplo, aparte del tema de venta, comisiones por venta o cosas así, hay ciertas labores en las que se hacen evaluaciones de calidad, por ejemplo, los call centers, ¿verdad? Y reciben también ¿cómo decirlo? Un adicional de calidad, o sea, su sueldo está compuesto por este sueldo base más el resultado de sus evaluaciones de calidad. Y ahí pasa a ser una parte íntegra del sueldo y puede variar, obviamente, dependiendo del tipo de evaluación que tenga el ejecutivo en el mes. Entonces, no todos los meses va a tener el mismo sueldo, por temas de calidad, por niveles de producción también puede ser, o por comisiones por venta. Esta clasificación es importante, entre otras cosas, para la determinación de la remuneración durante el feriado conforme al artículo 71 del Código del Trabajo. C. Principal y accesoria. Una remuneración puede ser clasificada de principal cuando responde a la contraprestación fundamental pactada en el contrato, en términos que no depende de otra para su procedencia y cálculo. Por ejemplo, sueldo, un bono de antigüedad. Las remuneraciones accesorias es accesoria cuando se calcula sobre la remuneración principal, como por ejemplo el sobresueldo o hora extra. Tipos de remuneraciones. El artículo 42 del Código del Trabajo enumera y define algunos tipos de remuneraciones, a diferencia de la enumeración del inciso 2 del artículo 41, que es taxativa la efectuada al citado artículo 42. Dice que es meramente ejemplar, por lo cual existen otros tipos de remuneraciones que reciben diversas denominaciones, tales como aguinaldo, bonos. Todos los conceptos que contempla el artículo 42 constituyen remuneración, existiendo entre esta y aquellos una relación de género a especie. De acuerdo al citado precepto legal, constituye remuneración el sueldo,
el sobresueldo u horas extra, la comisión, la participación y la gratificación. A. El sueldo es definido como estipendio obligatorio y fijo en dinero, pagado por periodos iguales, determinados en el contrato de trabajo que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 10 del Código del Trabajo. De acuerdo a la definición legal, para que un estipendio pueda ser calificado como sueldo, deben concurrir copulativamente los siguientes requisitos. Ya. Cuando hablamos del término estipendio, estamos hablando de un aporte económico, de dinero, ¿verdad? Entonces, para que un estipendio, un dinero que yo recibí, pueda ser calificado como sueldo, tiene que cumplir el requisito de que se trate de un estipendio fijo, ¿ya? El elemento fijeza que le da un determinado beneficio del carácter de sueldo está representado por la posibilidad cierta de percibirlo mensualmente y además porque su monto y forma de pago se encuentren preestablecidos en el contrato de trabajo o en acto posterior. Que se pague en dinero, que se pague en periodos iguales determinados en el contrato y que responda a una prestación de servicios. Entonces, aparte de ser fijo, tiene que cumplir con esto. Que se pague en dinero y en periodos iguales, ¿verdad? La gran mayoría o sí, la gran mayoría de los trabajadores recibe su sueldo, ¿verdad? O remuneración dependiendo en plazos mensuales, ¿verdad? Mes vencidos reciben su dinero y que responda a la prestación de servicios. De esta manera, aun cuando las partes le den otra denominación, será sueldo todo pago que reúna los requisitos mencionados. La importancia de determinar el sueldo dentro de una remuneración que tiene varios componentes radica en que, por una parte, su monto no puede ser inferior al ingreso mínimo, salvo el caso de los trabajadores no afectos a jornada, y por otra parte, debido al hecho de que el sueldo sirve de base para calcular beneficios tales como sobresueldos u horas extraordinarias. Bueno, esto es importante, ¿verdad? El tema del ingreso mínimo mensual a una persona que em, firma un contrato, tiene una jornada completa. El Código del Trabajo, ¿verdad? Dice que yo lo mínimo que le puedo pagar es el monto que fijan de ingreso mínimo mensual, ¿ya? Nosotros en la clase, o sea, no sé si, ya me entró la duda. No sé si creo que se los mostré, pero si no es así, lo voy a hacer de todas maneras ahora. Em, no recuerdo si lo vimos, pero si no lo vimos, aquí está. Previred.com es una herramienta muy útil, ¿verdad? Yo aquí puedo hacer pago de cotizaciones previsionales, varios temas, tanto como empresa o como trabajador independiente, etcétera. Pero la parte importante es que me entrega los indicadores previsionales para hacer el cálculo de las remuneraciones. Por ejemplo, el sueldo de marzo que se paga ahora en abril, ¿verdad? Bueno, todavía no cambia esto, pero para el sueldo de marzo que se va a pagar en abril, estos fueron los indicadores que se utilizaron. ¿Ya? ¿Por qué?
porque, por ejemplo, aquí están las rentas mínimas imponibles. Para un trabajador, ¿verdad? Normal, por así decirlo, que no sea ni menor de edad ni mayor de 65, o sea, todo el otro universo de trabajadores, ese es el ingreso mínimo mensual hoy en día. Y tal como dice la presentación o como lo vimos también en la clase anterior, yo con el sueldo base hago el cálculo de las horas extra, ¿verdad? Pero no puede ser menor a esto. Nuestro ingreso mínimo mensual entonces actual es de 510.636. ¿Ya? Por ejemplo, aquí también tengo el universo de AFP que existen, el porcentaje de cotización de cada una, el tramo de asignaciones familiares, cotizaciones adicional para trabajos pesados, seguro de cesantía, ya, etcétera. Pero para efectos de realizar entonces ejercicio o cualquier cálculo, vamos a usar esto en esta clase y en la siguiente. Nos vamos a ir basando en la información de Previrre. Eso. Entonces, vamos a volver acá a la presentación. Mm, mm, mm. Ya, entonces sí vamos acá, ¿verdad? Que sirve para cálculo de sobresueldo u horas extraordinarias. El sobresueldo corresponde a la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo. Al tenor del artículo 30 del Código del Trabajo, constituye jornada extraordinaria la que excede del máximo legal o de la pactada contractualmente si fuese menor. En el contrato de trabajo, ¿verdad? La gran mayoría de las veces, o sea, para la gran mayoría de las labores, la verdad, y el contrato como tradicional indica claramente cuál es mi horario o mi jornada de trabajo, ¿ya? Mi jornada ordinaria. Generalmente, como vimos, no sé, de 9 a 6 de tal día a tal día, ¿cierto? Y todas las horas de trabajo que yo haga fuera de mi jornada son horas extra. Según la ley, se puede realizar un máximo de 2 horas extra adicionales a mi jornada de trabajo. ¿Ya? Eso. Entonces, perdón, aclaración, para las personas que trabajan a jornada completa. ¿Ya? Perdón, las horas extraordinarias se pagan con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria y deben liquidarse y pagarse conjuntamente en las remuneraciones ordinarias del respectivo periodo. Las horas extraordinarias deben calcularse en relación al sueldo convenido para la jornada ordinaria, no siendo jurídicamente procedente considerar para estos efectos un sueldo de monto inferior al ingreso mínimo, o sea, a los 510.636. Ahora bien, el recargo legal del 50% se aplica de igual forma cualquiera que sean los días y los horarios en que se elaboren las horas extraordinarias. En todo caso, no existe inconveniente jurídico en que las partes pacten un recargo mayor al 50% que la ley establece como recargo mínimo. La comisión. Este tipo de remuneración corresponde al porcentaje sobre el precio de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que el empleador efectúa con la colaboración del trabajador.
Para que una remuneración sea calificada como comisión, debe reunir las características esencial de ser una suma porcentual calculada sobre el valor de las ventas o compras o sobre el monto de otras operaciones que realice la empresa con la colaboración del trabajador. La existencia de la comisión está subordinada a las ventas, compras u otras operaciones comprendidas en el giro de la empresa. Ahora bien, la comisión no puede estar sujeta a una condición ajena a las partes, por lo que no resulta procedente sujetar el nacimiento de la comisión pactada a condición alguna que no sea la propia prestación de servicios personales y subordinados en los términos convenidos en el contrato de trabajo. Es así como resultaría ilegal descontar de las comisiones sumas que correspondan a cuentas pagadas con cheque de los clientes que resulten protestados o que estos dejen sin efecto la adquisición de un producto. En efecto, la Dirección del Trabajo ha señalado en su doctrina administrativa que el derecho al pago de la retribución pactada nace a la vida jurídica en el momento mismo en que se efectúa la prestación como una obligación simple y pura, sin que le afecte limitación alguna, no siendo viable, por tanto, que el empleador la supedite a una condición suspensiva, esto es, a un hecho futuro e incierto, el cual, mientras no se produzca, suspende el ejercicio del derecho a tal remuneración. Em, Esto es, por ejemplo, actualmente, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que, no sé si será, no sé cuántos años atrás, pero hace varios años atrás, por ejemplo, un debate con respecto al tema de las comisiones, porque muchas compañías de telefonía, a la gente que se dedicaba a vender estos planes telefónicos, ¿verdad? Que uno lo llamaban y le ofrecían un plan, ¿cierto? Les amarraba, por así decirle, la comisión a los ejecutivos de venta, em, al tema de que el cliente, por ejemplo, no dejara el plan antes de 3 meses. O en otros casos, a que el cliente hiciera el pago de las boletas. Entonces, esos eran temas que no pasaban por la mano, ¿verdad? Del, no sé, del ejecutivo del call center que llamaba para ofrecer planes, ¿cierto? Pero hoy en día que la comisión no se puede, no sé, como poner en suspenso o condicionar a temas que no pasen por la mano, en este caso del vendedor o del trabajador, ¿cierto? D. La participación. Se puede definir como la proporción en las utilidades de un negocio determinado o de una empresa o solo de la de una o más acciones o sucursales de la misma. Se tiende a confundir la participación con la gratificación, pues ambas suponen la existencia de utilidades. Sin embargo, presentan diferencias importantes a saber. La participación tiene un origen contractual. Su existencia, monto y condiciones dependen del acuerdo de las partes. La gratificación tiene un origen legal. La ley obliga a pagar cuando ocurren ciertos requisitos. La participación se puede calcular sobre las utilidades de un negocio, de una empresa o de una o más secciones de una empresa. La gratificación se calcula sobre las utilidades de la empresa en su conjunto. La gratificación, la letra E del artículo 42 del Código del Trabajo prescribe que corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo, los empleadores que obtienen utilidades líquidas en su giro al término del año tienen la obligación de gratificar anualmente a sus trabajadores,
sea por la modalidad del señalado artículo 47, es decir, en proporción no inferior al 30% de dichas utilidades, o por la vía del artículo 50 del mismo cuerpo legal, que es pagando al trabajador el 25% de lo devengado en el respectivo ejercicio comercial por concepto de remuneraciones anuales, con un límite de 4,75 ingresos mínimos mensuales. De esta manera, el derecho a la gratificación nace de la ley y no del contrato, y se genera desde el momento que, terminado el ejercicio comercial de que se trate, el resultado contable al 31 de diciembre indique que el empleador ha obtenido utilidades líquidas en su giro. En caso de existir utilidades líquidas, la gratificación debe pagarse a más tardar el mes de abril del año siguiente al ejercicio comercial del que se trate. Em, para el tema del tope de la gratificación, que son 4,75 ingresos mínimos mensuales, la mayoría utiliza el ingreso mínimo mensual del año vigente o del mes vigente, por así decirlo, al cálculo. Pero la página de la inspección del trabajo, o sea, de la dirección del trabajo, dice que, por ejemplo, eh, no sé, en marzo de 2025 que estábamos calculando el sueldo, yo para el tope de gratificación tengo que usar la última remuneración de diciembre, en este caso del 2024. Ese es o sea, el ingreso mínimo mensual de diciembre del 2024. Eso lo indica directamente en la página de la inspección y es un error común, ya es un error frecuente. La gente se confunde con este tema y, y no hay como claridad con respecto a esto. Pero, a ver, creo que esta es, si no me equivoco. Sí. Acá dice, para determinar la diferencia de gratificación cuando se pagan anticipos del 25% de lo devengado en el ejercicio comercial por conceptos de remuneraciones, se debe, ¿a dónde voy? En primer término, aplicar la variación del índice de precios del consumidor a los montos por concepto de gratificación abonados o pagados mes a mes por el empleador, y luego sumar los totales mensuales obtenidos, representando dicho resultado la cantidad total reajustada. Se debe determinar el monto correspondiente a los 4,75 ingresos mínimos mensuales, equivalente al ingreso mínimo mensual vigente al 31 de diciembre del respectivo año, para enseguida deducir las sumas abonadas. Entonces, como les decía, por ejemplo, nosotros calculando la remuneración de marzo, se usa el ingreso mínimo mensual que estaba vigente al 31 de diciembre del año anterior. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos en consideración. Mm, mm, mm. Acá. También vimos que se paga al tema de las gratificaciones cuando existen utilidades líquidas. Vimos que están las utilidades antes de impuestos, pago impuestos y ahí me quedan las utilidades líquidas. ¿Ya? Eso también es importante que lo tengamos claro. 5. Pago de los días de descanso o semana corrida. Además de las remuneraciones que menciona el artículo 42 del Código del Trabajo, existen otras como por ejemplo los bonos que pueden convenirse entre las partes para responder al cumplimiento de diversas condiciones.
producción, metas, puntualidad, responsabilidad, antigüedad, etcétera. Y la semana corrida, que se encuentra normada en el artículo 45 del Código del Trabajo. En lo que dice relación con la semana corrida, debe señalarse que esta es una remuneración que sirve para remunerar los días domingo y los festivos en que el trabajador no presta servicios, o bien los días de descanso compensatorio por el domingo y festivos laborados, en el caso de los trabajadores que realizan alguna labor, exceptuada del descanso en días domingos y festivos. En efecto, si el trabajador tiene como remuneración una suma mensual única y de monto fijo, se entiende que el pago de los días domingo y festivos o de los días de descanso compensatorios están incluidos dentro de ella. En cambio, si el trabajador tiene una remuneración exclusivamente variable, como por ejemplo comisiones o un valor hora o un valor día, ello implica que solo generaría derecho a remuneración por los días en que efectivamente labora y no percibiría remuneración por los días en que ejerce su derecho al descanso, por lo cual, para evitar la situación, el legislador establece la figura de la semana corrida. Recientemente, la ley se ha modificado para permitir que el beneficio de la semana corrida también se aplique respecto de aquellos trabajadores que tienen una remuneración mixta, esto es, que perciben una parte fija y otra variable. Pero en este caso, en la semana corrida solo se calcula considerando la parte variable de la remuneración. Con ello se obtiene que el valor a pagar por los días de descanso de un trabajador con remuneración mixta no solo considere el sueldo o sueldo base, sino que también el pago de la parte variable de la remuneración que se ha pactado. El artículo 45 del Código del Trabajo establece que el trabajador remunerado exclusivamente por día tiene derecho a la remuneración en dinero por los días domingo y festivos, la que equivale al promedio de lo devengado en el respectivo periodo de pago, el que se determina dividiendo la suma total de las remuneraciones diarias devengadas por el número de días que legalmente debió laborar en la semana. Tal como se ha señalado anteriormente, igual derecho tiene el trabajador remunerado con un sueldo mensual más remuneración variable, tales como comisiones o tratos. Pero en este caso, el promedio se calcula solo en relación a la parte variable de las remuneraciones. El derecho a la semana corrida respecto de los trabajadores con remuneración mixta fue establecido mediante la Ley 20.281, publicada en el Diario Oficial el 21 de julio del 2008, que modificó el artículo 45 del Código del Trabajo. De esta forma, le asiste el derecho a la semana corrida a todo trabajador que está contratado exclusivamente con remuneración diaria, sea sueldo diario o por hora, comisiones, trato u otra remuneración variable, o que teniendo pactado el sueldo mensual, recibe remuneración variable, tal como comisiones o tratos, caso en el cual la semana corrida se calcula sobre el variable. Vamos a llegar hasta aquí, nos vamos a tomar un break de 20 minutitos y retomamos la clase. ¿Ya? Ya, profesora.
Ya. Vamos a retomar la clase. Em, Estábamos viendo entonces el punto 6, que dice periodicidad del pago de las remuneraciones. Por la importancia que reviste para el trabajador la remuneración, el legislador ha regulado la periodicidad con que debe ser pagada en el artículo 55 del Código del Trabajo. Dispone que se pagará con la periodicidad, estipulada en el contrato, pero los periodos que se convengan no podrán exceder de un mes. Agrega el artículo 44 que la remuneración podrá fijarse por unidad de tiempo, día, semana, quincena o mes, o bien por pieza, medida u obra. En ningún caso, la unidad de tiempo podrá exceder el mes. De lo expuesto es posible deducir que la remuneración debe ser pagada en periodos iguales. Entre un día de pago, otro debe mediar la misma cantidad de tiempo, que puede ser una semana, quincena o mes. Convenido el periodo de pago por las partes, debe ser respetado y o cumplido sin que sea procedente ser modificado unilateralmente por una de ellas. Es preciso recordar que el artículo 10, número 4 del citado código ordena indicar en el contrato del trabajo el monto, la forma y periodo de pago de la remuneración acordada. Las partes contratantes no pueden pactar periodos de pago de remuneraciones superiores a un mes. La Dirección del Trabajo ha precisado que el concepto de mes para estos efectos es aquella mitad de tiempo, unidad de tiempo, que dura un periodo continuo que se cuenta desde un día señalado hasta otro de igual fecha en el mes siguiente, sin que sea necesario que se extienda del día primero al 28, 29, 30 o 31. De suerte que resulta posible considerar como tal también, por vía de ejemplo, el que va del día 20 de enero al 20 de febrero o del 15 de enero al 15 de febrero. Por tanto, resulta jurídicamente procedente establecer un sistema de pago de las remuneraciones por periodos de un mes, comprendiéndose en el 10 u 11 días del mes anterior y 20 días del mes en el cual se verifica el pago de la misma. Dicho sistema de pago no tiene incidencia alguna en materia previsional. Por lo demás, según lo dispuesto por el artículo 56 del Código del Trabajo, las remuneraciones deben pagarse en día de trabajo, entre lunes y viernes, en el lugar en que el trabajador preste sus servicios y dentro de la hora siguiente a la terminación de la jornada. No obstante, en lo cual las partes pueden acordar otros días u horas de pago. De esta forma resulta improcedente e ilegal que, si las partes convinieron como fecha de pago, por ejemplo, el último día del mes, el empleador pretenda pagar dentro de los 5 primeros días del mes siguiente. La Dirección del Trabajo ha establecido que, en el evento que el día de pago de las remuneraciones recaiga en domingo o en festivo, necesariamente debe anticiparse el pago al viernes inmediatamente anterior, toda vez que de lo contrario aparecería excediendo la periodicidad máxima prevista por el legislador para el pago de las remuneraciones. Dictamen 2093-033 del 13 de mayo del 2011. Asignaciones que no constituyen remuneración. Precisado por el artículo 41 del Código del Trabajo, el concepto de remuneración, el inciso 2 del mismo precepto legal realiza una enumeración taxativa de las asignaciones que no constituyen remuneración. Es de suma importancia resaltar el carácter taxativo de la enumeración que efectúa el citado inciso 2, ya que constituirán remuneración todos aquellos estipendios que no se encuentren descritos
en el inciso 2 del citado artículo del Código del Trabajo. No constituyen remuneración los siguientes conceptos: la asignación de movilización, la asignación de pérdida de caja, asignación de desgaste de herramientas, asignación de colación, los viáticos, las prestaciones familiares otorgadas en conformidad de la ley, la indemnización por años de servicio establecida en el artículo 163 del Código del Trabajo, las indemnizaciones que proceda a pagar al extinguirse la relación laboral y en general las devoluciones de gastos en quien se incurra por causa del trabajo. Por la importancia que revisten, ya que solamente estas asignaciones no constituyen remuneración y con el propósito que el lector adquiera un adecuado conocimiento que le permita determinarlas con precisión, a continuación nos referimos brevemente a cada una de ellas. La asignación de pérdida de caja, que tiene por objeto resarcir a los cajeros de posibles pérdidas, hurtos o extravíos de dinero, y la asignación de desgaste de herramientas, cuya finalidad es reponer al trabajador el valor de sus herramientas disminuidas por el uso que han tenido al servicio del empleador, presentan un carácter eminentemente indemnizatorio. La asignación de movilización y colación presentan un carácter compensatorio, toda vez que tiene por objeto cubrir los gastos en que incurre el trabajador para ir y volver del trabajo y los gastos que debe efectuar para su alimentación respectivamente. No obstante, y según lo ha dicho la Dirección del Trabajo, la asignación de colación, aun cuando haya sido excluida del concepto de remuneración conforme al inciso 2 del artículo 41 del Código del Trabajo, adquirirá tal carácter en la medida que la suma otorgada por tal concepto exceda del gasto razonable de alimentación en que el dependiente deba incurrir con ocasión del desempeño de sus funciones, correspondiendo al inspector del trabajo respectivo calificar esta circunstancia en cada caso particular. El viático puede ser definido como la suma de dinero de monto razonable y prudente que los empleadores pagan a los trabajadores a fin de que éstos solventen los gastos de alimentación, alojamiento y traslado en que incurran con motivo del desempeño de sus labores, siempre que para dicho efecto deban ausentarse del lugar de su residencia habitual. Del mismo modo, la naturaleza compensatoria del viático obliga a tener en vista otros aspectos para resolver en definitiva si las sumas que se pagan para los fines y en las condiciones ya señaladas pueden no ser o no ser excluidas del concepto de remuneración, precisando que para tal efecto el viático debe, además, ser un monto razonable y prudente, lo que sucederá cuando los montos que se entreguen guarden relación con el costo real o aproximado que según el caso y el dependiente de que se trate signifiquen los gastos de alimentación, alojamiento y traslado. Cuestión de hecho que corresponderá calificar al respectivo inspector del trabajo en cada caso particular. Las asignaciones familiares no son pagadas por el empleador, quien se limita a ser intermediario de los organismos de seguridad social, que son los que otorgan este beneficio, razón por la cual resulta de toda lógica su exclusión del carácter de remuneración. La indemnización por años de servicios y aquellas que proceda a pagar al extinguirse la relación laboral, como la indemnización por feriado legal o proporcional, no son conceptos remuneratorios. Finalmente, debe señalarse que las asignaciones precedentemente señaladas, al no constituir remuneración, no están afectas a cotizaciones previsionales. 8. Descuentos a las remuneraciones. El artículo 58 del Código del Trabajo es la norma legal que regula los descuentos que pueden afectar las remuneraciones de los trabajadores.
Así, en su inciso 1, el legislador ha señalado taxativamente los descuentos que el empleador está obligado a efectuar de las remuneraciones de sus trabajadores, a saber, los impuestos que las graven, las cotizaciones de la seguridad social, cuotas sindicales, las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, las cuotas de dividendos hipotecarios por compra de vivienda, las cantidades indicadas por el trabajador para ser depositadas en cuentas de ahorro para la vivienda a su nombre, en una institución financiera o en una cooperativa de vivienda, las que en todo caso no pueden exceder el 30% total de la remuneración. Por su parte, el inciso 2 de la señalada norma legal permite descontar de las remuneraciones totales del trabajador sumas destinadas a efectuar pagos de cualquier naturaleza hasta un máximo del 15% de la remuneración total, siempre y cuando exista acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito. Finalmente, el inciso tercero del señalado artículo 58 prohíbe al empleador efectuar ciertos descuentos, entre los que se encuentran el arriendo de habitación, luz, entrega de agua, uso de herramientas, entrega de medicinas, atención médica y otras prestaciones en especies o por multas no autorizadas en el respectivo reglamento interno de la empresa. La ley 20.425 ha venido a modificar el artículo 58 del Código del Trabajo, agregando los siguientes nuevos incisos. Asimismo, no podrá deducir, retener o compensar suma alguna por el no pago de efectos de comercio que el empleador hubiera autorizado recibir como medio de pago por los bienes suministrados o servicios prestados a terceros en su establecimiento. La autorización del, la autorización del empleador, señala en el inciso anterior, deberá constar por escrito, así como también los procedimientos que el trabajador deberá cumplir para recibir como forma de pago los respectivos efectos de comercio. En caso de robo, hurto, pérdida o destrucción por parte de terceros de bienes de la empresa sin que haya mediado responsabilidad del trabajador, el empleador no podrá descontar de la remuneración del o de los trabajadores el monto de lo robado, hurtado, perdido o dañado. La infracción a esta prohibición será sancionada con la restitución obligatoria por parte del empleador de la cifra descontada debidamente reajustada, sin perjuicio de las multas que procedan de conformidad al Código del Trabajo. De esta forma, la norma legal recoge el denominado principio de la ajenidad. En efecto, la doctrina de la Dirección del Trabajo ha señalado que los dependientes que prestan servicios en virtud de un contrato de trabajo realizan sus funciones por cuenta de otro o por cuenta ajena, lo que de acuerdo al principio de la ajenidad que caracteriza la relación jurídico-laboral, se traduce, perdón, en que estos son simplemente una de las partes del contrato de trabajo, que tiene derecho a una remuneración y la obligación correlativa de prestar servicios, en tanto que el empleador estará obligado a pagar la respectiva remuneración y a adoptar todas las medidas de resguardo y de protección que garanticen el normal desempeño de las funciones que a aquellos les corresponde desarrollar, recayendo sobre él, esto es, sobre el empleador, el riesgo de la empresa, vale decir, el resultado económico favorable, menos favorable o adverso de su gestión. Jornada laboral. La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato de trabajo. Se considera también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador
sin realizar labor por causas que no le sean imputables. La jornada de trabajo, jornada laboral o tiempo de trabajo hace referencia al número de horas que el trabajador trabaja efectivamente en una jornada o día. Puede referirse también al cómputo semanal, mensual o anual de tiempo trabajado. El artículo 21, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad con el contrato. Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor por causa que no le sean imputables. El artículo 22 menciona: la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 45 horas semanales distribuidos en no menos de 5 y no más de 6 días. Bueno, sabemos que actualmente son 44. Es una cláusula que permite que ciertos trabajadores extiendan su jornada por más de 44 horas semanales, que tengan libertad horaria, deciden a qué hora entran y a qué hora salen, y libertad también de asistencia presencial al lugar de trabajo. Jornada semanal con el artículo 22. La persona contratada podría trabajar los sábados si su cargo así lo requiere. Recuerde que el día sábado es considerado un día hábil. ¿Qué ocurre con los domingos? Los días domingo por ley siempre serán un día de descanso, y si la persona es citada a trabajar este día, tendrá todos los beneficios que corresponden por esto: un día libre por compensación y un pago mayor por las horas trabajadas. Límites del artículo 22 son netamente laborales y en base a metas. Los pondrá el trabajador según el trabajo que deba desarrollar y lo que deba cumplir, y no podrá exigirle nada más que realizar bien su labor. Haberes imponibles y haberes no imponibles. A la hora de aplicar los descuentos por cotizaciones previsionales o impuestos al sueldo del trabajador, es importante que tenga clara la diferencia entre haberes imponibles y los haberes no imponibles, puesto que de ello depende que las deducciones que haga sean conforme al Código del Trabajo y por ende respeten las finanzas de los empleados. Establecer la diferencia entre los imponibles y los no imponibles es fácil. Solo es cuestión de entender algunos conceptos básicos que revisaremos. Haberes imponibles corresponden a los ingresos que el trabajador percibe por concepto de sueldo y gratificación, ambos son remuneraciones, y están afectos a cotizaciones previsionales, AFP, salud y seguro de cesantía. Para entender mejor este punto, debe tener en cuenta que el artículo 41 del Código del Trabajo define remuneraciones como las contraprestaciones en dinero y adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo. Forman parte de estas el sueldo, que es una retribución fija en dinero que recibe el empleado a cambio de los servicios pactados en el contrato de trabajo. Sobresueldos corresponde a la remuneración de las horas extraordinarias de trabajo y se paga con un recargo legal del 50% sobre el sueldo convenido para la jornada de trabajo ordinaria. Comisiones, porcentaje que recibe el empleado sobre ventas en las que participe directamente. Participaciones, proporción en las utilidades de un negocio determinado, se acuerda por las partes y debe estar estipulada en la ley del trabajo. Gratificación, la ley obliga a las empresas a pagar al empleado como mínimo un 30% de las utilidades obtenidas o el 25% de lo devengado por concepto de remuneraciones mensuales. 6. Bonos. Corresponde al cumplimiento de condiciones como producción, metas, puntualidad, antigüedad, entre otros. 7. Semana corrida. Hace referencia a la remuneración que por ley
debe percibir el trabajador por los días domingos, festivos o de descanso compensatorio en que no labora. Por consiguiente, las remuneraciones hacen referencia a las retribuciones que el trabajador recibe específicamente por la prestación de sus servicios, asignaciones consideradas como la de colación o movilización no tienen relación con lo anterior. De este modo, hablar de montos imponibles se está hablando de ingresos sobre los cuales se aplican los descuentos por prestación de ley, que es el sueldo más la gratificación. ¿Cómo se calculan los haberes imponibles? Esto significa que para calcular los haberes imponibles de una liquidación es necesario agregar el sueldo base, las gratificaciones, horas extras, bonos, comisiones y otros ingresos. De esta cifra total se hacen los descuentos provisionales, cuyos porcentajes son: AFP equivale al 10% de las remuneraciones. Sin embargo, cada administradora escogida por el trabajador puede fijar una cotización adicional. Salud, según lo estipulado por la ley, el porcentaje mínimo a descontar es de 7%. Este dependerá del sistema FONASA, que es el público, o la ISAPRE, que es el sistema privado, elegido por el trabajador. Seguro de cesantía corresponde al 0,6% de la base imponible, y en este caso el seguro de cesantía se paga solamente en los casos en que hay contrato indefinido. ¿Ya? No se realiza ese cálculo para los contratos a plazo fijo. Me gustaría reforzar lo que dice acá con respecto a la FP. La cotización obligatoria efectivamente es un 10% que va a la cuenta, y el otro porcentaje que varía en la FP es el porcentaje que cobra la FP por la administración de los fondos. ¿Ya? Eso es importante aclararlo. Por eso cambian el porcentaje dependiendo del tipo de AFP que tenga la persona. Entonces, obviamente, ¿dónde está? Acá está. Ahí se ve, por ejemplo, acá. De esta tabla que dice tasa de cotización obligatoria de la AFP, trabajadores dependientes e independientes, vemos que, por ejemplo, AFP Capital y Cuprum cobran el 1,44 por administración de los fondos de los trabajadores. Por eso a uno le descuentan 11,44, pero lo que va directamente a mi cuenta de cotización obligatoria es el 10%. Y el 1,44 es lo que me está cobrando la FP por administrar mis fondos. Por ejemplo, FP Habitat cobra 1,27. Si vemos Plan Vital, 1,16. ¿Ya? AFP Modelo 0,58 y la AFP1 cobra 0,49. O sea, ni siquiera en estos casos alcanzan a ser el 1% del capital administrado. Pero eso es importante que entendamos cómo se desglosan estos porcentajes. Y acá, entonces volvemos a la presentación. El sueldo líquido y sueldo bruto. Para comprender mejor cómo calcular los haberes imponibles y de qué forma hacer una liquidación de sueldo, conviene que aclaremos de manera precisa este par de conceptos. El sueldo líquido es aquel que corresponde al monto final que se paga al trabajador, luego de realizar los descuentos establecidos en el Código del Trabajo. Es decir, sueldo líquido es lo que recibe el trabajador después de descontar las cotizaciones obligatorias como salud y AFP.
Sueldo bruto hace referencia a la cantidad de dinero que percibe contractualmente un empleado antes de efectuar las deducciones correspondientes. Para obtenerlo, simplemente se suman las remuneraciones y los descuentos previsionales. Descuentos realizados al sueldo bruto. Entre los descuentos aplicados al sueldo bruto destacan los tres que hemos mencionado hasta ahora: AFP, salud y seguro de cesantía. Este último es un fondo de protección económica en caso de situación de desempleo, el cual no corresponde a los empleados públicos ni a las Fuerzas Armadas. También en situación de desempleo, el cual no corresponde, también se consideran aquellos montos deducidos con motivo de ahorro de vivienda o pago de préstamos realizados por la empresa. Cálculos de horas extra. Para calcular las horas extras es necesario definir si el trabajador es remunerado por mes, día u hora. En caso de que la remuneración sea mensual, primero se debe determinar el valor de la hora de trabajo. Para hacerlo, dice, es necesario seguir esta fórmula establecida por ley. El sueldo bruto se divide por 30, que son la cantidad de días del mes, se multiplica por 28 el resultado y se divide en 180 horas. Bueno, era 180 por las horas anteriores. Vimos, ¿verdad?, en la clase anterior, que ahora, si no me equivoco, eran 167. Una vez calculado este valor, se incrementa el recargo mínimo legal de las horas extras equivalente al 50% o al porcentaje acordado en el contrato. Si el trabajador tiene sueldo diario, el procedimiento es el siguiente: multiplicar el sueldo diario por 5, que son los días laborales semanales, y al agregar a este resultado el pago adicional por concepto de semana corrida. Dividir el resultado por la cantidad de horas ordinarias de la jornada semanal e incrementar el 50% del recargo mínimo o el porcentaje acordado. Lógicamente, si el trabajador es remunerado por hora, simplemente se debe añadir a este valor el recargo legal o el porcentaje establecido en el contrato. Feriados irrenunciables, ¿cuáles son y cómo se pagan? En Chile, los feriados irrenunciables de cada año son el 1 de enero, el 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre y el 25 de diciembre. En estos días solo pueden trabajar los empleados de comercio pertenecientes al entretenimiento, como cines y restaurantes. Para calcular el valor de hora de trabajo en estas fechas, se debe seguir estos dos pasos: dividir el sueldo mensual entre 30 y luego multiplicarlo por 7. Dividir el resultado en 45 horas semanales y después multiplicarlo por 1.5. Leyes sociales en remuneraciones. El cumplimiento de las leyes sociales depende en gran parte de los empleadores, si bien algunas dependen de deducciones al sueldo, como AFP, salud y seguro de cesantía. Otras son obligación exclusiva de las empresas, y entre ellas encontramos el seguro de invalidez y sobrevivencia, que equivale al 1.41 del sueldo. La mutualidad de seguridad, cuya tasa base corresponde al 0,95%, además cuenta con una tasa adicional calculada de acuerdo a la accidentalidad y actividad económica de la empresa. Ya, entonces estos son montos, ¿verdad?, que yo como empleador debo eh, calcular y pagar de mi bolsillo, por así decirlo, por normativa laboral, ¿verdad? Yo tengo que cubrir el seguro de invalidez y sobrevivencia y la mutualidad. Esa es la tasa base 0,95, pero hay ciertos rubros que tienen una tasa adicional. Entonces no solamente calcularía el 0,95 en base al sueldo,
sino que además se le sumaría un factor adicional, entonces podríamos estar hablando del 1.2, 1.3, dependiendo de la actividad económica de la empresa. Ya esto es obviamente porque hay ciertos rubros a los que los trabajadores están más expuestos, ¿verdad? A accidentes por sus labores que son más riesgosas. Y la tasa de accidentalidad también varía. Por eso en las empresas se ve tanto el tema de la prevención de riesgo, obviamente no solo por las personas, sino que porque les importa mucho disminuir los accidentes, obviamente por el bien de los colaboradores, pero también porque significa que haya muchos accidentes, significa que va a haber un desembolso mayor de dinero, porque nuestro pago a la mutual va a ser más alto si en mi empresa hay muchos accidentes. Ya, también tiene relación con esto. Em, Haberes no imponibles. Si los haberes imponibles son los ingresos afectos a cotización previsional, los haberes no imponibles son los que se encuentran libres de dichas obligaciones por no ser considerados remuneración. Al respecto, hay que tener presente que el inciso 2 del artículo 41 del Código del Trabajo define como prestaciones no remuneracionales las devoluciones de gastos en que incurre el trabajador. En otras palabras, se trata de asignaciones que percibe el trabajador para compensar los costos en los que incurre para llevar a cabo su labor. Uno, son compensatorias las asignaciones de movilización, colación, viáticos y reembolso de gastos. Dos, indemnizatorias hacen referencia a la pérdida de caja y la asignación por desgaste de herramientas. Prestaciones de seguridad social corresponden a las asignaciones familiares determinadas por la ley. Indemnizaciones por término de contrato, sustitutiva del aviso previo, años de servicio, feriado anual y proporcional, y otros montos que procede pagar al término de la relación laboral. Ya. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy y la próxima clase vamos a ir cada uno de los ítems que vimos hoy, vamos a ir realizando ejercicios prácticos, ¿ya? Para que aprendamos a realizar el cálculo correspondiente de la mejor forma. Voy a dejar aquí. Chuta, no cerré. Me quería fijar en qué lado quede. Dame un segundito para poder ver dónde queda en la vida. Y así en la próxima clase le damos continuidad. Y me fijé. Ok, de la 21. Ahí la guardo para acordarme y que en la próxima clase avancemos bien. Y ahora vamos a ver la plataforma para que pasemos a asistencia. Aquí está. Ya.
A ver, ¿quién está? Catalina Alejandra Barca, ¿cierto? ¿O no? ¿O es la Alejandra Ávila? ¿Es Ávila usted, señorita Alejandra, que está conectada? Alejandra Ávila. Sí, profesora. Ya. Entonces, ella no, ella tampoco, y ella sí. Después, pero si está la Catalina Barca. Ahí sí. Catalina Barca, sí está. La Alejandra Ávila. Catalina Barca presente, profesora. No se preocupe, Catalina, y la marca, si justo la vi. Lilian Gracias. Contreras y la Lilian Contreras, Presente, señorita. ¿cierto? Ahí está. Ya. Son uno, dos, tres, son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Ya. Ahí están todas presentes entonces. Catalina Abarca, Alejandra Ávila, Lilian Contreras y Denise Sangüesa. ¿Ya? Estaríamos ok, chicas, entonces con la clase de hoy día. Nos vemos en la próxima clase que va a ser más práctica. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien, que descansen y nos vemos en la próxima clase. La Gracias, profesora. señorita. Que estén Chao, bien. chao. Chao, chao.